el Grupo de Investigación, Lenguaje, Discurso y Saberes, la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño y la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas les dan la bienvenida al quinto Coloquio de Infancia, las palabras, las niñas y los niños, canciones y rondas, poemas y relatos, dibujos y libros. Nuestro programa para hoy se desarrollará así. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, himno de Bogotá. Tercero, himno de la Universidad Distrital. Cuarto, palabras de apertura de la profesora Cecilia Rincón y la profesora Karina Boder. Quinto, relatos de niños y niñas y algo más a cargo de la profesora Floralba Santamaría. Sexto, letrillas del alba a cargo del profesor Daniel Hernández Rodríguez. Séptimo, literatura, fantasía y realidad a cargo del escritor Celso Román. Octavo, libro, álbum, de la creación literaria al trabajo colaborativo, a cargo de las estudiantes Joana Lozano, Luisa Fernanda Moreno y Nasli Vargas. Noveno, la palabra, la música, las niñas y los niños, a cargo de la profesora Leonor Aljure Liz, quien va a estar acompañada del grupo de canciones populares Nueva Cultura. Y cerramos con el conversatorio que va a estar moderado por la profesora Karina Boder. Palabras de apertura a cargo de las profesoras Cecilia Rincón y Karina Boder. Muy buenas tardes para todos y todas. Para los estudiantes de la especialización en infancia, cultura y desarrollo que asisten hoy a su primer coloquio, para los estudiantes de la maestría en infancia y cultura que ya han participado de otros coloquios anteriores, cordial saludo, caluroso saludo, un saludo también fraternal para los invitados de esta tarde a este coloquio. Para la profesora Floralba Santamaría, colega, compañera de trabajo en estos programas de posgrado y en muchos proyectos de la universidad. Para el profesor Daniel Hernández, también docente, profesor de la especialización, de la maestría y de la Facultad de Ciencias y Educación. Un fraternal saludo porque hacía mucho tiempo no había vuelto a encontrar a Celso Román, escritor. Me acuerdo que hace como algunos 15 años creo que asistí a unos talleres en la universidad con él. A una invitada especial por su trabajo que lo vamos a conocer hoy, a la profesora y pedagoga Leonor Aljure Liz. A nuestras estudiantes que han sido estudiantes de la especialización y ahora estudiantes de la maestría, quienes van a compartir con nosotros parte de su desarrollo en su trabajo de investigación, Johanna, Nali, Luisa, y un saludo cariñoso y fraternal a mi compañera de trabajo y colega Karina Boder, y un saludo a todos los integrantes de la Cátedra UNESCO que han trabajado con nosotros en la maestría también, no solamente en este coloquio, sino en muchos más eventos. Un saludo especial para los profesores y profesoras de la especialización y de la maestría. Bienvenidos todas y todas. Como vamos a compartir esta instalación con Karina, entonces ella va a presentar el evento de hoy, este quinto coloquio, que es un quinto coloquio que lo realizamos ya en uno de los énfasis que ofrece la maestría. Entonces ella hará toda la referencia al coloquio y yo les voy a recordar a los estudiantes algunos datos y alguna información sobre la maestría
Y de manera particular quiero presentar la maestría para nuestros invitados externos, para nuestros invitados que vienen hoy y que no saben de qué trata este programa, qué es este programa. Y luego le daré la palabra a Karina para que haga la presentación del evento. Indudablemente que vamos a presentar nuestros programas para que nos hagan también muy buena difusión y puedan llegar más y más estudiantes a estos programas de la universidad. Esta es el logo de la maestría en infancia y cultura, y tenemos también la especialización en infancia, cultura y desarrollo. El equipo de trabajo de la maestría y de la especialización está pues conformado por un consejo directivo, un consejo curricular, en el que siempre hemos estado, digamos, desde la creación de estos procesos, liderando el trabajo, la profesora Floralba Santamaría, Omaira Tapiero, Karina Boder, Daniel Hernández. En este momento, como en la coordinación estoy yo, Cecilia Rincón, siguiente, y pues todo un equipo de profesores que nos ha acompañado en este trabajo. Como una breve historia, más bien como un dato histórico clave que me parece importante para contarle a las personas, sobre todo externas a nuestros programas, es que la maestría se construyó a partir de una experiencia académica muy importante que teníamos en la especialización en infancia, cultura y desarrollo. La especialización ya está cumpliendo prácticamente 20 años de existencia. Y la palabra existencia pues tiene mucho sentido y mucho valor, porque es de verdad la existencia de un programa en términos de la experiencia, del saber, en torno a la formación de profesionales que trabajan y que investigan con la infancia, que trabajan y que investigan con los niños, con las niñas y con los adolescentes de Bogotá y de nuestro país. Entonces, como un dato histórico, me parece clave, es un programa que se formó con la primera coordinación de la profesora Floralba Santamaría en 1997 y ya vamos en el 2017. Entonces, tenemos mucha experiencia ahí. Hemos pasado por diferentes procesos de reforma, de transformaciones. ¿Sigue? Algunos propósitos de estos programas de posgrado, pues es apoyar e impulsar la formación posgradual y la investigación en un campo tan particular como es el campo de la infancia en la ciudad y en una universidad pública como es la Universidad Distrital. Formar en el nivel de maestría y especialización investigadores con capacidad para proponer y liderar políticas, proyectos, acciones educativas y culturales para la infancia. Trabajamos muchísimo en la construcción y formación de grupos de investigación, de redes, de trabajo a nivel interno con otros programas y con otras instituciones también fuera del país. ¿Sigue? Brevemente, pues este es nuestro plan de estudios. Yo no lo voy a describir ahorita para no quitarle tiempo a las intervenciones. Sencillamente del plan de estudio lo que me interesa contarle y recordarle a todos es que esta propuesta es una propuesta de carácter transdisciplinar e interdisciplinar, que la infancia es un campo transdisciplinar a donde convergen muchos saberes, expertos, no expertos, saberes disciplinares, experiencias, objetos, como muchas cosas vamos a compartir esta tarde, y todos son elementos que nos hablan de la infancia, saberes que nos hablan de la infancia. Entonces es una propuesta curricular transdisciplinar
que tiene una capacidad de convocatoria y de convergencia importante. Allí llega la psicología, la pedagogía, el derecho, la literatura, el lenguaje, la historia, muchísimas disciplinas son las que le dan vida y desarrollo a este plan de estudios. Se requiere tener una mirada amplia y compleja para poder ubicar la infancia y trabajar desde la infancia y para esa población de niños, niñas y adolescentes. Es importante recordar aquí que nosotros nos hemos organizado en torno a 4 énfasis y grupos, y también hay unos grupos de investigación que lideran los énfasis. Este énfasis, el primero, el lenguaje y narrativas infantiles, y ahorita vamos a ver pues la organización de este coloquio desde este énfasis. El siguiente es el énfasis en historia, imaginarios y representaciones sociales de infancia, el énfasis en educación y desarrollo infantil, en derechos y políticas de infancia, y el énfasis en niñez, inclusión e interculturalidad. Ya para cerrar con esta diapositiva queremos mostrar que nosotros tenemos ya como programas de posgrado, con toda esta trayectoria que hemos alcanzado, pues tenemos muchas alianzas, convenios de trabajo, como por ejemplo con Claxo, con la Cátedra UNESCO, que es una cátedra de la universidad, pero que trabaja también en acuerdo, en convenio con nosotros en los posgrados. Tenemos un convenio con la UNAM, con la Facultad de Filosofía y Letras, y un programa en sistematización de experiencias en infancia. Tenemos también un convenio con la CHELA, con la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, y el próximo coloquio, que será en octubre, pues será en convenio con la CHELA. Pues esto es para mostrar a grandes rasgos y de manera muy sucinta las alianzas, los grupos, las redes de investigación con las cuales nosotros desarrollamos proyectos, programas y convenios, y de los cuales nuestros estudiantes pueden beneficiarse académicamente en términos de la participación en los proyectos o también con intercambios de estudiantes en el convenio, si es posible. Muchísimas gracias, les doy la bienvenida de nuevo a todos y a todas, y le doy la palabra a Karina, a la profesora Karina, para que haga ahora la presentación de este quinto coloquio, efectivamente en el énfasis en lenguaje y narrativas infantiles. Bienvenida, Karina. Muy buenas tardes. Voy a iniciar este momento tan especial con la lectura de un cuentico de Eduardo Galeano. Se llama La celebración de la voz humana. Tenía las manos atadas o esposadas y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf
condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir a la voz humana, no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Para el grupo, yo escribí para poder ir un poquito más rapidito, entonces escribí lo que les voy a decir. Para el grupo de investigación Lenguaje, Discurso y Saberes, organizador en esta ocasión de esta versión número 5 del coloquio, el interés por las palabras no es nuevo, como no lo es en ninguna otra esfera. Este interés es pues muy viejo, pues las palabras, como todos aquí lo sabemos, juegan un rol vital tanto en lo referente al desarrollo filo como ontogenético. Cada uno de los trabajos que realizamos sobre el lenguaje, las narrativas, los relatos, se convierte en una disculpa quizás para acercarnos al mundo de las palabras con las que facilitamos o no el proceso de humanización del niño y de la niña y el otro proceso aún más complejo, el de su devenir como sujeto. Cualquiera que sea nuestro rol, adultos, guía, tutores, educadores, pedagogos, psicólogos, padres. Sabemos entonces del peso y de la importancia que tienen las palabras. Finalmente es a través de ellas y por ellas que los hombres nos hemos distanciado de los otros animales. Ellas, las palabras están ahí dispuestas, antes de nuestra llegada al mundo, marcando la forma en cómo somos recibidos y acunados, para finalmente componer las directrices de cómo interpretamos lo que nos rodea, cómo damos crédito o culpamos a nuestros semejantes, cómo negociamos nuestras relaciones para llegar a definir quién y cómo somos. Muchas preguntas nos surgen con respecto a las palabras en la vida del ser humano en general y en la del niño y la niña en particular. Por ejemplo, ¿cuáles son esas palabras prohibidas? En uno de nuestros últimos encuentros nos acompañó Jorge La Rosa, y él nos invitó en una de sus conferencias a que pensáramos en aquellas palabras que nos gustaría que fueran borradas del diccionario o de la lengua. ¿Cuáles eran esas palabras y por qué las borraríamos? Quizás porque han hecho demasiado daño, quizás porque han servido más para destruir que para construir. Los y las invito a que piensen en esas palabras que sacarían del diccionario y de la lengua, y piensen también un poco en las razones por las cuales lo harían. Hoy, nuestra apuesta es pensar en aquellas palabras que han estado al servicio del bienestar humano, al servicio de la alegría de nuestros niños, palabras que calman, que remedian, que acompañan, que muestran caminos, que acogen, que contienen, que explican, que invitan al amor, al perdón, que den ganas, sobre todo cuando de niños se trata, de engancharse al mundo y a la cultura. Entonces, quiero también que esta sea una oportunidad para agradecer a nuestros invitados por la forma en que han utilizado las palabras, por el uso que le han dado a esas palabras para ofrecerles a los niños y a las niñas un mundo digno. Querido Celso, querida Leonor, querido Daniel, querida Floralba, Nasli, Joana, Fernanda, queridos todos los profesores, estudiantes, todos ustedes, querido público, gracias por hacer con sus vidas, con sus trabajos, con sus reflexiones y apuestas, que este mundo valga la pena. Voy a contarles un poco la dinámica del coloquio, sobre todo en la parte que tiene que ver con sus preguntas, con su intervención, para que esto realmente sea un diálogo y un encuentro de saberes. Después de cada una de las conferencias,
ustedes escribirán en unos papelitos que se les dio dentro de la carpeta las preguntas que la conferencia les sugiere. Las van a entregar a las personas que nos están ayudando y estas preguntas las vamos a retomar solo al final de nuestro evento. Cuando ya todos los conferencistas hayan hecho su intervención, pues pasamos la ronda de preguntas para que puedan ser resueltas ya en el ámbito de un conversatorio y de un diálogo real. Entonces, y sobre todo también por aras del tiempo. Entonces, por favor, escriben sus preguntas, no las entregan y al final estas preguntas serán las que nos guíen en nuestro diálogo y encuentro de saberes. Muchas gracias. Entonces, Floral va a comenzar con su conferencia que se denomina Relatos de niños y niñas y algo más. Le doy la palabra a Floralba. La profesora Floralba Santamaría Valero ha recorrido los caminos del lenguaje infantil pasando muy de cerca por las voces y relatos de los niños y las niñas. Desde su doctorado en Ciencias del Lenguaje, la dirección de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño, del Grupo de Investigación Lenguaje, Discurso y Saberes y como profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha creado y recreado espacios para observar y admirar la dimensión creativa del lenguaje en los niños y las niñas. Bienvenida, profesora Floralba Santamaría. Bueno, muchas gracias. Acá pues tratando de ubicarme con todas las gafas, con todos los lentes, con todos los equipos. Y estaba preocupada porque a última hora me di cuenta que no había quedado la última página, no salió en la impresión, pero ya acá lo tenemos solucionado. Entonces, me pasaron de primeras un poco, tal vez porque mi conferencia, como la traigo acá escrita, voy a leer algunos apartes y de pronto voy a tomar la visión del lenguaje, del relato desde unos apartes de la lingüística, entonces de pronto pudo ser un poco ladrilluda. Los que me suceden entonces ya tendrán como más libertad de palabra y por eso pues yo he organizado en algunos apartes. El primero son los orígenes, es decir, de dónde viene este trabajo con el relato, y retomo estos orígenes porque cuando yo hice mis estudios en Francia, el capítulo más difícil de escribir fue el del recorrido, porque eso no lo hacemos acá nunca empezamos con un tema, con otro, y de pronto no somos capaces de escribir la trayectoria ni el recorrido. Y para mí era muy importante, era muy difícil escribir eso, entonces por eso ahora siempre cuento con los orígenes de los trabajos que uno hace. Lo mismo, lo que llamamos acá los datos o el corpus, casi siempre los ponen como anexos, allá era algo importante en el texto. Entonces voy a tratar de que esos relatos, esas pequeñas obras artísticas, pues las podamos escuchar. Y otra parte, pues en estos orígenes, después de los orígenes viene algo que yo llamo la siembra, no sé si me coincida un poco con lo que es la siembra en el campo. Después viene la cosecha y en el último viene la recolección y las nuevas semillas. En las nuevas semillas hay la participación de los estudiantes de la clase que compartimos con Daniel sobre las narrativas, la poética, la lengua, la escritura. Entonces vamos a presentar esos trabajos, pequeñas recolecciones que ellas hicieron y que yo considero que son las nuevas semillas. Entonces, no sé cómo vamos a mirar, María Adelaida, no va a ser toda la… Bueno, no está todo muy
muy compaginado, ¿no? Entonces las imágenes eran un poco para que ustedes pues hicieran, pues miraran algunos apartes. Entonces, en el camino recorrido tras la búsqueda de la comprensión de los relatos infantiles, se origina de una parte de la experiencia como profesora de niños en escuelas públicas de Bogotá y posteriormente como docente de la Universidad Distrital en campos de formación de maestros y de profesionales para la infancia al nivel de pregrado y posgrado, así como también en la participación de investigaciones acerca del uso del lenguaje en el aula, espacios que me han permitido tener de cerca las voces de los niños y niñas, no solo escolarizados, sino también desde otras dimensiones, como es el caso del programa de radio Tripulantes, que fue creado desde la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño hace 10 años, y donde cada sábado salen al aire las voces y creaciones de los niños que desde una radionave simbólica vuelan y llegan hasta lugares inimaginados. Todos estos encuentros con comunidades y con grupos intergeneracionales en distintos lugares y momentos me han permitido reflexionar acerca del lenguaje infantil, escuchar y registrar muy de cerca las voces y relatos de los niños y las niñas para comprender la gran dimensión y riqueza humana que se revela en estos tejidos de palabras. De otra parte, aparte de la experiencia como docente, tuve la oportunidad de realizar una tesis de maestría en Francia, en la Universidad de París 5, donde encontré un grupo de lingüistas dirigidos por el profesor Frédéric François, lingüista y filósofo y psiquiatra, creador y director del Laboratorio de Estudios sobre la Adquisición y la Patología del Lenguaje en el Niño. En los libros, artículos y en los seminarios empecé a comprender algunos de los enfoques teóricos que sobre el lenguaje, el habla del niño y específicamente sobre el relato infantil habían desarrollado los investigadores de dicho laboratorio. Todavía no encontraba mayor cosa en la muestra de relatos que tenía como corpus. Me parecía que estos eran demasiado cortos, que tenían errores de repetición y los miraban un poco con mi visión de maestra de encontrar y corregir sobre todo los errores. En este trabajo de grado fui conociendo los avances teóricos de la época y de esta manera encontré algunos de los elementos para estudiar y analizar las producciones de los niños y niñas con otra mirada y otra forma de apreciarlos y recepcionarlos. ¿En qué vamos? María Adelaida y la siembra. Vamos para la siembra. Bueno. Fue años después, no fue inmediato que hice la maestría, sino después ya, cuando los años pasaron, hice el doctorado. Fue años después cuando escribí mi tesis de doctorado en la misma universidad. Para ese entonces ya tenía una muestra mucho más amplia y diversa de relatos de niños y niñas entre 5 y 13 años. Y de estos seleccioné 50 para el análisis. Estos registros transcritos me acompañaron mucho tiempo. Los reí y los releí. Escuché los audios como quien escucha una canción repetidas veces y pude también observarlos a la luz de las teorías, como por ejemplo, donde pues, este grupo de estudiosos del lenguaje afirmaban en uno de sus libros que aprender a hablar y a comprender es aprender otra cosa diferente al léxico y a las estructuras gramaticales, lo que nos enseñaban generalmente acá en los colegios en la gramática. En general es aprender los diferentes tipos de encadenamiento de los enunciados en el discurso del otro y en mi propio discurso. Es entrar en los diferentes juegos del lenguaje, tanto en relación con la realidad como al discurso del otro o a mi propio discurso. Es saber alternativamente responder, contar, argumentar, comparar. Eso en un libro de 1984.
y acá estábamos todavía, pues, hoy estamos todavía muchas veces enseñando a partir de la gramática, de las palabras y de los errores. También me basé en los desarrollos de la lingüística recientes. Ya no sé, pues el campo de la lingüística ya es muy amplio y ya en las instituciones, en las universidades se llaman pues las ciencias del lenguaje, que va incluido no solamente la lingüística, sino las demás ciencias que estudian el lenguaje. En los presupuestos que me basé, especialmente en donde se concibe a los sujetos como autores y productores de discurso. Ya no se miraba simplemente la producción, sino miraba los sujetos, tomando como referencia su propia experiencia. En el caso de la teoría de la enunciación, es el caso de la teoría de la enunciación, que se pregunta esencialmente por los sujetos del discurso. Este enfoque, postulado inicialmente por un lingüista de nombre Van Beniste, él dice que la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto de utilización individual. Dentro de esta concepción, la noción de subjetividad es un elemento fundamental. Él dice que puesto al hablar existimos como sujetos y hacemos existir a los otros. Entonces, esto se llamó en la época como el giro lingüístico, es decir, ya tenía tan importante importancia el sujeto y el lenguaje que al hablar pues existíamos como sujetos y además hacíamos existir a los otros. Es en y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto. Otro aspecto muy importante, porque el lenguaje funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el concepto de ego. La subjetividad de la cual nos ocupamos aquí es la capacidad del locutor de colocarse como sujeto. Ya en este ya no se nombra tanto al locutor, sino se habla de un sujeto, y que ese sujeto se realiza en una instancia de discurso, cuando se pone en la palabra, cuando habla. Hay otro autor también que es Bakhtin, que es pues muy conocido. En 1977 él empieza también a hablar una noción de enunciación como relación que se da mediante la interacción verbal entre sujetos concretos, teniendo en cuenta su entorno, ya no solamente el sujeto, sino tener en cuenta el entorno. Así pues, la enunciación, vista como un todo, adquiere una gran importancia en el caso de Bakhtin, para quien las unidades reales de las cadenas habladas son las enunciaciones, y por lo tanto no se pueden separar los procesos de la enunciación de las condiciones históricas en las cuales se producen. La evolución del concepto de enunciación ha llevado a los lingüistas y estudiosos del tema a emplear desde diversos enfoques una noción de sujeto compleja, polifónica y heterogénea. Ya no es el sujeto material, sino es el sujeto pues, que pone en escena sus voces. Como lo concibe Ducrot, con la noción de polifonía aplicándola al campo de la lingüística. La noción de polifonía venía del campo de la música y la toman para la lingüística. En sus propias palabras, dice Ducrot, he querido adaptar la noción de polifonía al análisis propiamente lingüístico de estos pequeños segmentos de discurso que llamamos enunciados. Con esta noción se quiere mostrar que el autor de un enunciado no se expresa directamente, sino que se pone en escena, en el mismo enunciado, pone en escena en el mismo enunciado un cierto número de personajes y por lo tanto el sentido del enunciado nace de la confrontación de esos diferentes sujetos. De este modo, el sentido del enunciado no es más que el resultado de las diferentes voces que allí aparecen. A partir de estas consideraciones, posteriormente hay también varios autores que trabajan el espacio interactivo, donde dicen que el diálogo con el otro puede efectuarse sobre un trasfondo de diálogos, de suerte que la relación cara a cara constituye solo uno de los aspectos de la interacción verbal. Incluso las opiniones personales son tejidas a partir de una multiplicidad de diálogos de diversa naturaleza, lo que confirma la problemática de un sujeto heterogéneo construido tanto por las relaciones como por sus formas discursivas.
Entonces, dada la noción pues, actual de sujeto lingüístico, la tarea de quien estudia el discurso consiste en dar cuenta de la dimensión heterogénea y compleja de su producción. Lo anterior se enmarca en términos de Frédéric François en una lingüística del acontecimiento o de circulación de los discursos, que considera estos como hechos singulares más que como modelos. Esta concepción privilegia ir de los hechos a las posibles generalizaciones antes que partir de las estructuras establecidas para llegar a los componentes. Pues este es como todo el bagaje teórico y de donde nos ubicamos porque hay distintos enfoques, ¿no? Los enfoques tradicionales y la gramática, los estudios de textos y de frases sueltas, que es lo que ha predominado pues, en la enseñanza de las lenguas en nuestro medio. Entonces esto en estos salones de clase no se tiene en cuenta pues ese sujeto heterogéneo y que tiene una producción que su producción es compleja. Bueno, de la escucha y relectura seguimos un poco con la historia de la siembra al mismo tiempo, de la escucha y relectura de las transiciones, empecé a hallar indicios que iban mucho más allá de la simple forma, de que si el relato era corto o era extenso, si tenía muletillas, si todo estaba explícito, y es ahí donde empiezo a mirar de otra manera y empiezo a deleitarme con muchas de las expresiones empleadas por los niños. Al principio en muchas de ellas no veía más que violencia y se la achacaba siempre a la violencia de Colombia, pero empecé a entender que una cosa era el relato y otra cosa era como yo lo percibía, como lo sentía. Empecé a entender el relato como único, como una producción de creación, como una construcción estética a partir de un acontecimiento vivido y que quedaba plasmado en palabras al narrarlo. Y así es como tomo distancia y empiezo a leer las transcripciones y a escuchar los audios como una producción estética. Estos relatos, pues yo tuve pues esta proyección en la muestra que llevaba, porque un día en una cita con Frédéric, entonces él cogió los relatos, los leyó y se empezó a reír. Entonces yo pensé que ese señor se estaba burlando porque yo en esos relatos no veía sino la miseria, la violencia. Entonces él me dijo, no, ahí está su tesis. Estos relatos son un deleite. Mire esas formas, acá está toda la teoría, está cómo el niño hace sus movimientos discursivos, cómo inventa palabras, cómo hay un placer dentro del relato. Y yo no había encontrado eso hasta que, pues, gracias a que él me hizo ver pues todas esas posibilidades, yo estaba haciendo una única lectura desde mi experiencia y desde esa visión armada en nuestro contexto. Claro que los relatos sí tenían que ver con cosas trágicas y cosas de violencia, pero no todos los relatos, pues en su organización y estructura, tenían un ensamble muy especial para ser tomados y para ser leídos de otra manera. La narración es la interacción humana, entonces, pues una de las formas más frecuentes y poderosas del discurso es la narración, todos lo sabemos. La estructura narrativa está presente en la interacción humana antes de adquirir su expresión lingüística. Una vez que los niños pueden nombrar, registrar la existencia de algo, su principal interés lingüístico se centra en la acción humana y en sus consecuencias, especialmente en la interacción entre los sujetos. Las personas y sus acciones dominan el interés y la atención del niño. Esta es una de las bases para estructurar la narración tal como lo afirma Brunner. Además de la predisposición innata para la organización narrativa, la cultura nos facilita nuevos poderes narrativos gracias a la tradición de contar e interpretar en las que el sujeto
participa desde muy temprana edad. Nosotros lo sabemos en nuestro país, en nuestra cultura. Desde muy pequeños pues estamos contando, estamos narrando. La transmisión de la cultura se hace por el acto narrativo oral en las diferentes situaciones. Es sobre todo a través de la interacción con los otros que los niños averiguan de qué trata la cultura y cómo se concibe el mundo. La intersubjetividad se considera como la capacidad humana para entender las mentes de otros, ya sea a través del lenguaje verbal, del gesto u otros medios. Somos la especie intersubjetiva por excelencia y por esto podemos negociar significados. La capacidad narrativa instalada por la cultura y la estructura narrativa y su composición son temáticas de investigación y de análisis de diversas disciplinas, tales como la lingüística aplicada, la sociolingüística, la psicología cultural, entre otras. La lingüística del acontecimiento, ya nombrada por Freire y François, contempla algunos de los elementos fundamentales para aproximarnos al relato infantil a partir de considerar los acontecimientos como hechos singulares. Es decir, para el análisis se requiere partir de lo singular, de lo particular, para ir a lo general. Es decir, cada relato es único. Nosotros no podemos dar estructuras de cómo se hace el relato, porque si cuando vamos a observar los relatos, cada relato es una construcción diferente. Hay algunas similitudes en cuanto a su estructura, pero ya la forma de organizar de los movimientos discursivos, cada relato es único. Dada la necesidad del narrador de fijar un punto de vista, ciertos hechos son seleccionados como acontecimientos y otros aparecen como circunstancias. Es así como se construye una estructura narrativa. Se puede decir que raros son los hechos que son notables por sí mismos, es la forma de enfocarlos y de contarlos la que les confiere un valor narrativo. Entonces, ese valor se lo da el narrador. Ahora pasamos a la cosecha, que es lo mejor de todo. Bueno, tengo un buen número de relatos que he recogido y algunos los muestro y los pongo a escuchar. Siempre son como una joya guardada que adquiere más valor cada vez que se escucha. En una de mis clases una estudiante me dijo que una estudiante de otro semestre, profe, una estudiante de otro semestre me dijo que si me tocaba clase con usted, pues seguro que nos iba a poner a escuchar los mismos relatos, y yo le dije que sí, así era verdad. Bueno. El relato es semejante a una pieza de arte, a una construcción que queda ya moldeada y que corresponde justo al momento en que se narra un acontecimiento, una experiencia vivida. Si ponemos a repetir la historia ya no es la misma. Una de las joyas que guardo es el relato de Nicolás. Nicolás, el narrador de la experiencia vivida, tenía 7 años y narró algo que había vivido cuando tuvo un accidente. Nicolás joven ya no contará la misma historia, pero nos quedó la historia de Nicolás niño. Escuchémosla. Que yo me corté, que a mi tío el que iba conduciendo se le atraparon las piernas y a mi hermano que iba detrás se le pegaron los pelos y se le cayó un zapato. Y me quitan y yo estaba en la clínica y tenía algo en la mano y me fui al baño. Y no pude ver a mi mami 3 días porque le había pasado algo, no me acuerdo qué. Y la extrañaba, me ponía a llorar, me tiraba al piso. Y bueno, pasaron tantas cosas, mi hermano me intentó consolar, me dijo, de pronto mi mami volverá. Y pasaron 2, 3 días y abracé a mi mami y a mi hermanito por haberme dicho que mami pronto volvería y eso sucedió. Así es el final de la historia y siguen otras. Sí. Bueno, Nicolás integró el grupo de tripulantes
Entonces, por eso lo teníamos cerca para recoger ese relato. Y como escuchamos en el relato de Nicolás, logra traer el momento de la narración los hechos sucedidos, cargándolos de sentimientos, con efectos dramáticos que hace que quienes escuchemos, pues muchos de nosotros sentimos pues tristeza, dolor, pensamos que pues algo trágico había sucedido, pero al final él nos vuelve en el tiempo de la narración, nos tranquiliza y nos anuncia que solo era una historia y que vendrán otras. Entonces esa es la capacidad pues que hay en los relatos, de que el niño le coloca efectos y hace que nosotros como receptores pues sintamos pues o tengamos pues como una serie de sensaciones acerca de lo que escuchamos. El relato de niñas y niños y algo más es porque vamos a traer, pues no era solamente la joya que tengo para mostrarles, sino pues todas las veces vamos recogiendo otras joyas. El relato se encuentra en todas las interacciones de la vida cotidiana, principalmente, mas no exclusivamente en la conversación, aparece como una de las prácticas lingüísticas humanas. Gracias al relato se aprende el mundo y se formaliza la interacción social. A veces no nos damos cuenta pues de la importancia tan grande que tiene el relato. Dice Labov, uno de los estudiosos del relato, el relato no es más que un medio, entre otros, de recapitular la experiencia pasada, que consiste en hacer corresponder una secuencia de acontecimientos supuestamente reales a una secuencia idéntica de proposiciones verbales. Entonces, es a partir de Labov que se empieza, y no es más o menos reciente, el estudio del relato, como acá está el estudio del relato, pues como a partir de las experiencias reales, porque la gente le dice a uno, no, acá se establece pues una diferencia entre el relato como tal, como se concibe de la voz, como lo concibe la escuela, algunos del grupo donde yo estudié, que es a partir de las experiencias vividas, no son las experiencias inventadas, sino las experiencias vividas. Y al contar esa experiencia, es la forma de contar, y más exactamente la heterogeneidad en la organización del relato, lo que constituye el funcionamiento del texto y el placer que éste nos proporciona. Entonces, vivimos la mayor parte de nuestras vidas en un mundo construido según las normas y los mecanismos de la narración. Se hace entonces necesario que volvamos nuestra conciencia a lo que la construcción narrativa impone. El relato aparece como una verdadera astucia cultural para presentar el sentimiento psíquico con una cierta distancia. Lo dice Evelio Cabrejo. Tuvimos la oportunidad de tener acá pues a Evelio Cabrejo en un coloquio que hicimos, y lo que él pues postula en sus conferencias es ese sentimiento psíquico y esa distancia que pues a partir del relato pues nosotros podemos hacer de un acontecimiento. El relato es un hilo de pensamiento, el relato es una construcción psíquica que pone la lengua en movimiento, que construye un estilo de pensamiento y crea un ritmo. Somos un relato, dice un autor. El relato es una lengua para escuchar. El niño diferencia una lengua para escuchar y otra para actuar. El niño es capaz de diferenciar esas dos lenguas, una para escuchar y otra para actuar. Déjame ya. Entonces pasemos ya a la… Bueno, el relato tiene una importancia grande para el niño, puede interpretar su propia vida. Al hablar de lo que le sucede, el niño es capaz de expresar no solo su mundo interno, sino también poner en evidencia las relaciones que establece con los otros y que los otros establecen con él. En ciertos contextos es por medio de la palabra que los niños expresan la dureza de su condición de vida, la violencia permanente, la adversidad, entre otras realidades, y más claramente la coerción y el poder que los adultos ejercen sobre ellos.
Bueno, entonces ya pasamos a la recolección de las nuevas semillas, que es lo mejor de todo. Bueno. Para este año en el Seminario de Lengua Materna, Narrativas, Lenguajes y Poética en Niños y Niñas, Desarrollos Infantiles por el Habla y la Escritura, de la Maestría en Infancia y Cultura, los estudiantes han aportado en la recolección, después de participar en un taller en el que aprendieron a capturar audios de calidad, conocieron herramientas básicas de edición de audio y cómo compartir y enviar el material obtenido. Escogimos algunos de estos relatos de esta recolección. Quiero que los mismos estudiantes hagan su apreciación y posibles desarrollos. Entonces vamos a escuchar primero el relato escogido por Diana Rubiano. Lo vamos a escuchar y después Diana nos hace una pequeña intervención. Mi nombre es Alejandra, tengo 8 años, eso pasó en Incononso. Cuando mi mamá iba a tener a mi hermanita, el papá de mi hermanita se llamaba Michael, entonces ellos siempre peleaban y decía, ay, voy a matar a su mamá, se van a quedar sin mamá. Ese día fue muy feo porque Michael cogió un cuchillo y yo le dije, no Michael. Entonces mi mamá dijo, vayan y llamen al dueño de la casa. Nosotros llamamos al dueño de la casa y el dueño llamó a la policía y Michael se quedó en la cárcel. Michael ya salió de la cárcel hace 4 años y él sigue viviendo en Incononso, Tolima. Y nosotros nos vinimos a vivir para acá a Bogotá para buscar una nueva familia. Y acá estamos mejor. Con mi mamá, mis hermanos, ¿cuántos? 5 hermanos y nadie más. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Carolina Rubiano. Soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital. Actualmente cursando la Maestría de Infancia y Cultura. Trabajo con la Secretaría de Integración en un jardín en la localidad de Bosa. En cuanto al relato, Alejandra es una niña de 8 años, es hija de una vecina, quiso compartir el relato conmigo. La niña en su capacidad narrativa tiene una secuencia coherente, se aprecia un inicio, cuando ella refiere que esto pasó en Incononso, Tolima, con el papá de su hermanita. Se aprecia una acción complicante que es que él les dice que va a matar a su mamá, tiene un cuchillo, logra también hacer un cierre diciendo que se vienen para Bogotá para buscar una nueva familia y que Michael quedó en Incononso, Tolima, después de 4 años del suceso. Bueno, se aprecia también que es una niña que logra hacer una secuencia clara. Pone a hablar a los personajes, les da voz. Ella se le siente un cambio en su tonalidad y en su modulación de la voz. Bueno, a partir de las clases que hemos tenido en la universidad, nace como la necesidad, la inquietud de hacer algo más en nuestro trabajo. En este caso, en el jardín, se creó un periódico informativo. Cada mes hay un tema específico para desarrollar y dar a conocer a las familias. El cambio está en que se tienen en cuenta ahora los relatos de los niños, porque siempre pensamos en que los papás que piensan del jardín y los maestros que piensan de las familias, pero no tenemos en cuenta lo que los niños quieren y expresar y contarnos de lo que ellos viven en su cotidianidad. Entonces este periódico marca esa pauta de incluir esos relatos. Otro proyecto son las historias de vida. La Secretaría de Integración Social en cada uno de sus jardines, este proyecto de las historias de vida se trabaja para tener una caracterización de las familias y poder a partir de sus necesidades trabajar con los niños y las niñas. Pero esto se hacía
en el jardín, más o menos a estilo de cuestionario, en donde uno retoma cosas y puede caracterizarlas. Pero ahora, en estas historias de vida también se hacen por medio de los relatos, pero los relatos también de los niños, contando desde ellos cómo ven pues su familia, qué hacen, sus tradiciones, y así podemos pues tener más cerca sus sentires. Otro proyecto, son 3, es el último, el otro proyecto es con los niños más pequeños, los niveles de sala materna y caminadores. Con ellos se quiere hacer un registro de video marcando el paso a paso de cómo van evolucionando en su construcción de la comunicación, su lenguaje, y que estos registros se puedan tener en un banco de experiencias significativas que también se puedan compartir con las familias, porque muchas veces la mamá, el papá olvidan esos cambios importantes en los niños y las niñas. Entonces empezamos desde los más pequeños para poder cumplir con estos proyectos. Gracias. Allí, entonces escuchamos el trabajo, la recolección de Angie Quimbay. Cuando nosotros en los días, sacar en la casa, entonces nosotros le estamos pegando a mi abuelo porque él es muy abusivo con mi mamá, y él le pegó fue en la espalda con el palo de la escoba. Entonces yo le dije a mi abuela que se quedara en la cocina viendo el desayuno sin ver, y la defendiera hecho a mi abuelita. No, mi abuela no la defendía porque mi abuelita tiene las manos hinchadas. Y entonces mi tía tiene que ir con mi abuela a Sydney, y lo sacó para la calle. Pero ya no le volví a pegar a mi abuelita, a mi mamá. Y los otros le dijimos que ya no le volvíamos a pegar con palo. Y dijo que ya no le volví a pegar palo a mi papá. Es que como él ya no era así, y él se puso así de peleó, él se puso así de grosero, todo eso. Y mi hermano y yo estábamos pegando con palo para que no le volviera a pegar. Y yo le dije, abuelo, no, y siguió pegándole con palo. A mí sí me pareció mal. Y eso está terrible porque mi hermano y nosotros le estábamos pegando duro a ver si le volvió eso. Aprendió esas cosas cuando él era chiquito conmigo, él aprendió esas cosas en la escuela. Groserías de la escuela, de pegarle a los compañeros, a las niñas, todo eso. Bueno, mi nombre es Angie Quimbay, buenas tardes para todos los presentes. Yo soy psicóloga de profesión, me desempeño como orientadora escolar en un colegio distrital en el centro de Bogotá. Este colegio cuenta con unas dinámicas bastante complejas, enmarcadas en la violencia social, en la violencia doméstica, el uso y distribución de sustancias psicoactivas, habitabilidad en calle y zonas de tolerancia, pandillismo, entre otras, catalogando a esta población como de alta vulnerabilidad social. Pese a lo anterior, al igual que podría decirlo el 95% de los colegios en Colombia, dirige su funcionamiento dentro de una normatividad y rigurosidad académica en términos de disciplina, modos de correctos e incorrectos de comportamiento al interior del plantel, los cuales se normalizan y se catalogan dentro de un debido proceso para juzgar las faltas cometidas contra un manual de convivencia, como pues todos sabemos que se llaman estos manuales de comportamiento dentro de las instituciones. Mi quehacer dentro de la institución está enmarcado dentro de este debido proceso, por lo cual llegan a mí casos de difícil manejo que suponen han desbordado la capacidad de entes procesales anteriores, es decir, los docentes, las familias, los coordinadores, quienes esperan que sea tipificada esta falta
se identifiquen las sanciones posibles para, de ser necesario, si la situación así lo amerita, remitir a instancias externas o, pues en el peor de los casos, solicitar un conocido cambio de ambiente pedagógico, es decir, pues pasarnos los problemas los unos a los otros. El relato que acabamos de oír es una muestra de una realidad que rompe cualquier tipo de debido proceso, cualquier intento de tipificar la falta cometida o la búsqueda de sanciones en una niña catalogada como la niña violenta del salón, motivo por el cual es remitida a mi dependencia. Tener la posibilidad de entender el porqué del comportamiento de esta niña solo es posible si le damos espacio a la niña que cuente su historia, que se le dé la importancia a sus palabras y sean estas las que configuren el sentido de su actuar en la escuela. El seminario Lengua Materna, Narrativas, Lenguaje y Poética me ayudó a confirmar el sentido que tiene darle el espacio a la narrativa infantil. De este relato vemos como una pequeña niña de 6 años de edad evidencia una gran capacidad narrativa, donde claramente se identifican las complejas partes de un relato, como lo dirían autores como Labov, haciendo de este un relato fluido frente a su contenido, puesto que la niña maneja tiempos, personajes, acciones complicantes, usa las polifonías, pone a hablar a los otros, es decir, no solamente asume una postura como narradora, sino como actor de su propio relato. La utilización de onomatopeyas, en fin, todo un elemento de elementos que se requieren dentro de un relato. Para finalizar, y aportando a la construcción de acciones tendientes a mejorar el quehacer de quienes trabajamos e investigamos por la infancia, esta investigación busca aportar en la transformación de estos espacios punitivos, como lo son vistos la coordinación y la orientación escolar, en espacios de escucha donde nos salimos de ver una niña violenta, a entender el contexto, a disponernos a escuchar esa historia de la niña sin juzgarla, identificar una familia que también le enseña a la niña. Con esto podríamos ser un poco más efectivos en el quehacer que tiene la escuela, contexto donde emergen miles de problemáticas, pero que continuamente intentamos acallar por un sistema que lo único que busca es juzgar y sancionar. Muchas gracias. Nicole Valeria Torres. ¿Cuántos años tienes? 3. Mira que ayer estaba con mi abuelito y se cayó mi casa un ratón. Lo cogieron mi mamá con mi abuelito así con la mano. Perdía. Hola, ratón. Ese es un ratón. Y que se cayó así. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Rodríguez, soy egresada de la Universidad Pedagógica, licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial. Actualmente soy estudiante de la maestría y trabajo con la Secretaría de Integración Social como educadora especial de la localidad de Bosa. Hago parte del equipo interdisciplinario de uno de los jardines infantiles y en esa dinámica pues llegan a mí muchos reportes de niños y niñas que presentan en el aula comportamientos inadecuados. El relato que acabamos de escuchar se registró en el jardín infantil a partir de una remisión que me hacen las docentes de aula de Nicole, una niña de 3 años, refiriendo que es una niña conflictiva y que tiene comportamientos desafiantes con las figuras de autoridad. Me dirijo con ella a otro espacio diferente al aula para poder dialogar con ella y saber qué fue lo que pasó. Al preguntarle, la respuesta de la niña es que no pasó nada y que ella quiere compartir una historia conmigo. Y ese fue el relato pues, que ella nos quiso comentar. Pues es ahí donde a partir de una experiencia real, ella construye su relato, donde se puede percibir su capacidad de narración, creación de personajes, planteamiento de una situación con inicio, nudo, resolución y finalización, personifica un animal y cambia evidentemente los tonos de voz, aspectos característicos del relato y algunos elementos del cuento. A partir de la experiencia que viví con Nicole, donde pude conocer una niña totalmente diferente a la que me remiten todos los días, se implementó en el nivel de jardín el rincón del relato, donde a partir de ahí se crean nuevas dinámicas de comprensión y permite no solo a las docentes sino al equipo interdisciplinario conocer
características, pensamientos, gustos, miedos, dinámicas familiares y particularidades de cada niño y niña, y asimismo nos permite identificar situaciones de alerta frente a alguna situación de vulneración de derechos. Para finalizar con mi intervención, sí quisiera recordarles pues que la escuela no está para sancionar, sino está para formar. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Sara Escobar y les quiero contar sobre algo que me pasó muy triste. Es que yo tuve una primita y se llamaba Helena Yara, la quería mucho, no la visitaba tanto porque no tenía tiempo para visitarla tanto. Ella a los 4 meses sufrió 6 paros cardíacos seguidos. El último ya fue lastimosamente la muerte de ella. Yo no fui al entierro porque no quería sufrir más, porque no quería ver ese momento tan doloroso. Pues no la visitaba mucho, no tuve tanto tiempo para compartir con ella. Pues cuando se murió estábamos en un parque y nos llamaron y la abuelita de ella nos contó que ella se había muerto. En ese momento mamá se fue para el hospital, yo le decía que quería ir, pero no podía ir porque pues, ella no quería que yo viera eso. Y pues cuando ella murió, yo me puse muy triste. Ese día a mí me cuidó la tía de ella, porque mi papá se tuvo que ir a llevarle ropa pues, a ella para poderla vestir y llevarla al cementerio. Pues ese momento fue muy doloroso para mí y se los quería contar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Franci Viviana Solaque, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital. Actualmente soy estudiante de la maestría en Infancia y Cultura. Trabajo como maestra para la Secretaría Distrital de Integración Social y pues el relato que acabamos de escuchar lo registré con una hija de una de mis compañeras. Sara es una niña de 9 años y pues en esta ocasión nos quiso contar lo sucedido el día de la muerte de su prima. Por medio del relato podemos observar cómo la niña expresa lo que siente, establece una relación con un acontecimiento de pérdida como lo es la muerte. Ella organiza su relato y da una estructura narrativa estableciendo un inicio, una acción complicante y un desenlace. Introduce personajes de manera clara y coherente, también menciona de manera concreta cada uno de los factores que estuvieron presentes en el momento, así como las causas y las consecuencias de los mismos. Ella valora, evalúa y da un cierre a su relato. En este caso, pues la niña utiliza el lenguaje para expresar lo que sintió, lo que vivió. Pues luego de conocer un poco y pues establecer la importancia de los relatos y la escucha de los mismos, surge la idea que en el jardín infantil donde trabajo, durante las entregas de informes se dé un espacio para que los padres de familia escuchen y observen algunos de los relatos de sus hijos e hijas en relación a lo que ellos viven en el jardín. La entrega de informes normalmente es escrita y es a cargo de las maestras. Cuando se utilizan medios audiovisuales, pues se recurre a fotografías tomadas durante las experiencias pedagógicas, pero se deja de lado pues el rico ejercicio de la oralidad. Entonces lo que se quiere hacer es que ahora se van a tomar relatos de los niños y los padres durante la entrega de informes van a poder verlos. De esta manera pues se le da al niño la posibilidad de expresarse, de participar, de crear, de construir, y pues también que los padres escuchen de voz propia de ellos lo que ellos perciben tanto del jardín como de la familia y del contexto en general. Surge otra idea también, que es crear un archivo digital de relatos, en donde, pues eso es con la idea de que tanto las familias como las maestras puedan acceder a ese archivo y puedan establecer los avances, las capacidades narrativas que adquieren los niños durante un año o bueno, durante un periodo de tiempo. Asimismo se quiere que las maestras accedan a ese archivo con el fin de que lo tengan en cuenta en el momento de planear y pues en el momento también en que se hacen seguimientos por parte del equipo interdisciplinar. Eso es lo que estamos haciendo en el jardín.
después tenemos finalmente a Viviana Macías, y ahí quedan todas estas semillas regadas. ¿Quién hace la traducción? ¿Tú? Mire, traductor, ¿qué pasa? Pasa tú. Buenos días. Di tu seña y tu nombre. Buenos días. Mi seña y mi nombre es Keifer Steven Mosquera Salazar. Estoy en tercero de primaria. Cuéntame alguna experiencia que te haya sucedido cuando eras pequeño y que te haya quedado en la memoria. Cuando tenía 7 años, un día yo iba montando bicicleta e iba observando todo lo que había a mi alrededor hasta que se hizo de noche y yo empecé a sentir sueño. Se me cerraban los ojos, cabeceaba, me estaba durmiendo, cuando de pronto me estrellé con un carro. Volé por el aire y me golpeé la cabeza, caí al piso, me chorreó sangre por toda la cara. Cuando me traté de parar, no pude. Me tocó sentarme y quedarme ahí un rato. Después paré un taxi y me llevó al hospital. Allí el doctor me examinó. Me tocó la pierna y me dolió terriblemente. Me acostaron y me quedé ahí dormido. Después me desperté. Me pude parar. Me quitaron el yeso y pude caminar e irme para la casa. Allí pude jugar videojuegos con el celular, con el computador, con la tablet. Me gustaba mucho caminar cerca de la casa. Subirme al columpio y columpiarme hacia adelante y hacia atrás por un buen rato. Después me devolví a la casa a comer. Mi mamá se había ido a trabajar. Mi papá se había ido a trabajar. Mi hermana se había ido a estudiar. Mi hermano se había ido a estudiar y yo estaba solo y triste. Entonces buscaba y miraba desde mi casa a los que jugaban en el parque. A mí me gustaba mucho jugar allí, pero me tocaba mirar y mirar desde mi casa hasta que se hacía de noche. Y a las 11 llegaba mi mamá y yo le decía, buenos días. Y ella me daba un beso en la mejilla. Yo le dije que había estado juicioso, que había comido y que todo estaba bien. Después yo me senté a jugar videojuegos y después me fui a jugar, caminé, salí de la casa, cogí la bicicleta, subía y bajaba, subía hasta que me bajé y caminé hasta la casa y me acosté a dormir. Gracias. Ahora Viviana nos va a comentar. Viviana hizo la recolección del relato y nos va a comentar, nos va a hacer los comentarios a propósito de este relato. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Viviana Macías, yo soy licenciada en Educación Infantil en la Universidad Pedagógica. Hoy estoy en el Colegio Pablo de Tarso, manejo el grupo de jardín, soy la directora de grupo del curso. La narración que nos acaba de comentar el estudiante Keifer, él es muy hábil en la parte gestual, su corporal, su manejo del escenario lo maneja excelente, el discurso lingüístico lo maneja muy bien. Le hace falta alguna parte de lengua de señas porque pues utiliza una incoherencia en algunas partes del discurso, pero su forma de dar la lengua de señas es muy buena. Da la iniciación de que no representa bien quiénes son los padres y cómo los configura dentro del texto ni dentro del discurso. Él comenta una situación que él siempre lo representa como una soledad, porque cuando nosotros analizamos que él dice que lo atropelló un carro, pero no dice quién lo acompañó, quién lo ayudó, simplemente que cogió un taxi, que se fue hasta allá,
Obviamente él por su capacidad auditiva y su discapacidad no le dejaba pues la gran cantidad de posibilidades de poder comunicarse. Él dice que se sentía solo en la casa y que pues obviamente se sentía muy vacío y que quería salir a jugar. Entonces pues obviamente él necesitaba expresar sus ideas y sus sentimientos acerca de cómo se sentía en la parte social. Por eso lo importante es la comunicación con los niños, donde ellos muestren el relato y las experiencias que viven en su situación cotidiana y en su situación vida normal, y que nosotros como docentes podamos atenderlos en todos los casos. La profesora Flor nos comentaba en clase y nos explicaba muy bien las informaciones que podíamos hacer en ese ámbito. De pronto los niños, por ser discapacitados y su forma de ver, no expresaban sus ideas. Lo importante es que los padres se integren y se hagan parte de la comunidad para que puedan progresar en esa comunicación. Gracias. Bueno, pues esta es una muestra de la capacidad, de toda la potencialidad que hay en los relatos y de la importancia de la escucha de esos relatos, la importancia de darle pues toda la dimensión, toda la acogida, toda la recepción que tienen estos relatos y las posibilidades de desarrollo en la educación y las posibilidades que tienen para construir pues nuevas realidades y nuevas posibilidades para el mundo infantil. Entonces, muchas gracias.